Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 3 de diciembre, damos inicio a la transmisión del webinario Administración de Proyectos, los principales retos. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Federico Moreno Gómez, especialista en Findes en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como licenciado en Administración de Empresas, certificado como auditor interno en la primera, segunda y terceras etapas, siendo un especialista y referente en la interpretación de las normas ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 22000, relacionadas con temas de productividad. Actualmente es consultor independiente, asesor en el diseño, implantación, documentación y seguimiento de sistemas de gestión en normas internacionales de calidad y en empresas del sector público y en el sector privado. Es auditor certificado en sistemas de gestión calidad y antes de cederle la palabra les hacemos la atenta invitación a que nos formulen sus preguntas, nos den comentarios, sus opiniones y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Federico, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Sí, bueno. Federico, ¿escuchas ahí? ¿Estás? El Muy micrófono. buenas tardes. Perdón, ahí tenía un problema de un poquito de inestabilidad de la red. Pero bueno, listo. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saber que están conectados y sobre todo muy interesados en este tema de la administración de proyectos. Como ustedes y dentro de la parte de la presentación, yo creo que es muy importante entender lo que conlleva como tal la administración de proyectos. Lo que nosotros hemos descubierto y hemos puesto a disposición de todos ustedes es la parte de poder llevar a cabo en los mejores términos como tal los proyectos. Si se dan cuenta, en toda la organización comúnmente siempre existen proyectos que ayudan a literalmente a que la organización sea más productiva, sea más rentable y dentro de la productividad, pues que los procesos sean más funcionales, que tengan un mejor desempeño y derivado de este tipo de situaciones que es la rentabilidad y el desempeño de la propia organización, surgen como tal proyectos, es decir, ideas que van a ser que el proyecto, que la organización, que genere rentabilidad y que sea más productiva. Entonces, cuando uno tiene esa gran idea de decir que la organización va a implementar uno o varios proyectos que van a ayudar a que la organización funcione mejor o que sea más rentable, en base a eso se dice que tenemos como tal en las organizaciones proyectos. Pueden ser uno, pueden ser muchos, pueden ser proyectos que afecten o no afecten o de gran o alta envergadura, pero que al final se consideran un proyecto, que en realidad un proyecto es una idea que tiene la organización para ser mejor. Esa es la realidad. Entonces, teniendo en cuenta que esos proyectos literalmente son para poder estar mejor con nosotros como nuestra organización, pues entonces dicen, ahora esos proyectos, esas ideas que tenemos para ser mejores, pues hay que llevarlos a los mejores términos. Es decir, a que se cumplan, muchos decimos esa frase de en tiempo y forma, que sean proyectos exitosos, que realmente sean proyectos que ayuden a que la organización sea mejor. Entonces, cuando dices que tenemos esos proyectos, entonces nosotros decimos, hay que administrarlos de tal manera que esos proyectos funcionen correctamente. Y ahí es donde está, yo creo que realmente el éxito de todo es decir, cómo nosotros podemos hacer una mejor administración como tal de nuestros proyectos. Al decir que tenemos una administración, pues la palabra administración como tal es una palabra demasiadamente ambigua. ¿Por qué? Porque la administración puede ser únicamente la planeación, la administración puede ser la planeación o el control o la verificación, o la otra puede ser la realización de un proyecto. Pero entonces, lo que nosotros en Findes buscamos siempre es que ustedes, cuando tengan un proyecto, siempre intentar identificar primero qué es un proyecto. Es decir, un proyecto es una idea que surge de una necesidad que va a derivar en una rentabilidad y en una productividad orientada hacia la organización. Y la suma de hechos, porque puede existir tanto proyectos productivos como proyectos que hacen que sean mejor rentables a la organización, entonces pueden ser, y por eso nosotros siempre manejamos que son proyectos. Pero esos proyectos, aunque sean uno o muchos, tienen que llevar una cierta lógica, es decir, una cierta administración. Tomando en cuenta esa administración, nosotros siempre proponemos que la administración como tal es
llevarla a los mejores resultados, teniendo en cuenta que los mejores resultados es que los proyectos se cumplan en su tiempo y en su forma. Pues nosotros explicamos y determinamos que un proyecto siempre se debe de cumplir en un costo, que es un costo determinado, un tiempo, que es un tiempo determinado, y aquí voy a hacer el énfasis en el sentido del tiempo. El tiempo comúnmente en los proyectos es uno de los factores que no necesariamente es el más importante, pero sí es el más crítico. ¿Por qué? Porque el tiempo, si se dan cuenta, el tiempo no se detiene, pero desafortunadamente por la mala administración de un proyecto, el tiempo necesariamente no le damos cumplimiento. Y por último, comúnmente es la parte de las características, que pueden ser la ubicación, el color, el tamaño, la dirección, etcétera. Entonces, cuando a ustedes nos queda claro que tenemos que nosotros administrar un proyecto que está basado en un tiempo, en un costo o aquellas características específicas de cada uno de los proyectos, entonces lo que buscamos es que ustedes logren o nosotros logremos que ese proyecto se administre de la mejor manera. ¿Y cómo lo administramos? Pues realmente la administración de proyectos consiste en 5 etapas. 5 etapas muy importantes que son un complemento una de las otras, pero al final el que ustedes ejecuten o que nosotros ejecutemos correctamente esas 5 etapas harán que un proyecto funcione correctamente. Y es al aplicar esas 5 etapas, comúnmente nosotros podemos decir que administramos mejor o administramos de la mejor manera nuestros proyectos. Y puedes decir, oye, ¿y cuáles son esas etapas? Porque muchos me dirán, oye, ¿cuáles son esas etapas que ayudarán a que un proyecto funcione correctamente? O es decir, que nosotros hagamos todo lo necesario para que un proyecto funcione correctamente. Se dice que la primera etapa es la parte del inicio. La etapa inicial es cuando ustedes determinan ese proyecto y literalmente determinan la viabilidad del proyecto. ¿Y a qué me refiero con la viabilidad? Es que esa idea que ustedes tienen como organización, que la quieren implementar en su organización, como digo, para ser más productivo y más rentable como organización, literalmente tiene que pasar un atributo de decir, es rentable o es confiable o es realmente prioritario para la organización. Entonces, en ese sentido, comúnmente nosotros no determinamos eso, sino al final la propia organización o la propia dirección o la parte de la dirección, que es la que determina los lineamientos de la organización, determina cuál es la factibilidad de ese producto, de ese proyecto. Entonces, si la organización determina o la dirección determina que ese proyecto es viable, entonces nos los dan como tal para que nosotros lo podamos ejecutar. Y aquí vuelvo a insistir, no son proyectos ni de baja, ni de mediana, ni de alta prioridad, sino son proyectos que comúnmente ayudan a que una organización funcione adecuadamente. Entonces, ya que nosotros pasamos la primera etapa, que es la en la cual determinamos que el proyecto es viable, que el proyecto funciona, que el proyecto es realmente va a tener beneficios en pocas palabras para la organización, entonces esa es la etapa del inicio, en cuando nosotros determinamos la rentabilidad o la viabilidad de un proyecto. Ya cuando nosotros tenemos como tal la viabilidad o la rentabilidad de un proyecto, entonces lo que continúa es la segunda etapa, que es una etapa de planeación en la cual nosotros debemos de planear la manera de cómo vamos a tocar o cómo vamos a llegar o cómo vamos a empujar nuestro proyecto para que tenga los mejores resultados. Tomando en cuenta esa situación, lo que nosotros utilizamos o lo que nosotros recomendamos para que sea eso es, primero, es identificar, entender y documentar todas las especificaciones de tu proyecto que se derivan, en este caso, de los aspectos del cliente del proyecto, que es el que detona el proyecto, de los aspectos normativos, que pueden ser algunos aspectos que puedan cambiar o que puedan modificar el resultado del proyecto, y que la propia organización determine alguno. Comúnmente cuando la organización decimos que hay requisitos de la organización, se está refiriendo a las empresas que son altamente corporativas, es decir, que ustedes son un grupo de la empresa corporativa y que el corporativo determina lineamientos. Considerando esas especificaciones, se puede decir que las especificaciones del proyecto tienen que ser identificadas, entendidas y documentadas. Entonces se puede decir que la primera etapa de la planeación es identificar, entender y documentar todas aquellas especificaciones que pueden darse del proyecto. Ya entendiendo y comprendiendo y documentando las especificaciones, comúnmente se tienen que desarrollar esas 9 etapas
de la administración de proyectos que nos van a llevar a tener una mejor administración como tal del proyecto. Esas 9 etapas contemplan como aspectos de tiempo, como aspectos de costos, como apuestas de recursos humanos, de comunicación, y una que mucha gente no considera, que es la parte del riesgo. Y entonces, entendiendo que esa parte del riesgo es toda aquella situación que me puede llevar al incumplimiento de nuestro proyecto. Entonces, se desarrollan esas 9 etapas para tener, como dicen, una mejor administración de proyecto. Y por último, utilizamos las herramientas, que son las herramientas de la propia administración de proyectos, que consisten en poder tener un diagrama de Gantt, que es la foto en donde nosotros llevamos nuestra planeación, un EDT, que es cómo desestructuramos un objetivo para llevarlo a actividades, tareas o subactividades. Y por último, una herramienta que ayuda mucho a determinar el riesgo a razón del tiempo, que se llama la famosa ruta crítica. Entonces, nosotros intentamos implementar en los proyectos esa situación que va a ayudar a que la organización funcione, pero de la mejor manera. Porque hoy día todo mundo administra un proyecto. Lo hacemos empíricamente, lo hacemos por la técnica de prueba y error, o lo hacemos por conocimiento transmitido, pero al final lo que nosotros buscamos siempre es que todos y cada una de las personas que administran un proyecto lo lleven a razón de aterrizar los conceptos básicos de la administración de proyecto, que es identificar requisitos, desarrollar las 9 etapas y utilizar las herramientas de la administración de proyectos, incluyendo la ruta crítica, para poder tener una mejor planeación. Ya teniendo como tal una planeación, entonces pasamos a la tercera etapa, que es la realización de lo planeado, que es ejecutar como tal la planeación. Aquí muchos manejan ejecución, realización, hacer, pero al final son sinónimos de palabras de llevar a cabo el proyecto. Y en el proyecto se ejecuta lo planeado. Y comúnmente todos los proyectos únicamente llegan a planear y hacer, pero lo hacen de forma al revés, en el sentido de que vamos haciendo y en el camino vamos planeando. No, lo que nosotros siempre orientamos es que los proyectos comúnmente tienen que ser primero planeados y posteriormente ejecutados. Pero al final esas son las 2 primeras etapas que comúnmente llevan todas las administraciones de proyecto y que al final puede tener cierta problemática al momento de la ejecución. Pero entonces dices, oye, ¿y entonces qué sugieres o qué se propone o qué dice la administración de proyectos para que no nada más quede en una planeación y en un hacer? Comúnmente se dice que debemos de controlar. Controlar es determinar el nivel de avance, cómo vamos, y aquí nosotros siempre sugerimos 2 cosas, que es, hay que monitorear el proyecto, y esa es una comparativa entre lo real y lo planeado entre lo real, y la otra es llevar a cabo mediciones. Esas mediciones nos van a ayudar a determinar el nivel de avance, ya sea hacia negativo o positivo, que se tiene conforme a lo planeado. Y entonces a esa etapa se le llama de control, se le llama de verificación, se le llama de evaluación. Pero al final lo que nosotros decimos y nosotros siempre proponemos es que ustedes puedan llegar a cabo o puedan llevar entre sus manos una herramienta que los ayude a verificar, a monitorear sus proyectos para que puedan tener elementos sustanciales para poder decir si vamos en tiempo o no vamos en tiempo. Entonces, al final es un complemento de la parte de la administración. Y por último es corregir o actuar o llevar a cabo modificaciones. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros, derivado del control, es decir, de controlar y de medir lo planeado contra lo hecho, nos va a dar un resultado. Ese resultado puede ser negativo, positivo, conforme a o dependiendo de. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que tomar acciones. Y esas acciones son correcciones al final del día, ejecutivamente, es decir, tenemos que arreglar, tenemos que quedarnos callados o tenemos que ajustar. Entonces, tomando en cuenta de ese tipo de situaciones, se cierra hasta cierto punto ese ciclo de la administración, que es corregir o actuar o tomar situaciones que nos van a ayudar a que podamos entender de mejor manera nuestro proyecto. Se dice que cuando nosotros tomamos acciones y hacemos acciones, esas acciones nos van a llevar a poder tener situaciones de mejora. Es decir, comúnmente la mejora se conoce como experiencia para siguientes planeaciones. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, lo que nosotros hablamos es, te vamos a determinar y nosotros siempre procuramos que todas las administraciones lleven cierta metodología para poder lograr que el proyecto se cumpla en su tiempo y en su forma.
Pero dentro de esa situación, cuando decimos, pues voy a administrar, sí, pero ¿qué administras? Administras con todos los recursos que tiene la organización que te van a llevar al mejor resultado. Pero ahí hay un recurso que se llama recurso humano o capital humano. Ese capital humano o recurso humano tiene que ser las personas que ejecutan el proyecto. Entonces, tomando en cuenta de eso, nosotros también orientamos a que las personas que trabajan dentro o participan para el cumplimiento del proyecto tengan las competencias necesarias y nosotros siempre tratamos de decirles a todos ustedes cómo podemos lograr que esa competencia o cuáles son las maneras de determinar las competencias del personal, tratando de que las personas que van a ejecutar los proyectos sean las personas adecuadas, correctas o necesarias para poder realizar. Pero a veces la decisión más visceral que podemos entender en un proyecto es esa famosa técnica de dedocracia, que al final es válida, existe, no existe ningún diccionario, pero la dedocracia como tal es parte fundamental en muchas de las organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta toda esa situación, lo que nosotros buscamos es que en realidad es muy importante que ustedes aprendan esa situación. Entonces, nosotros siempre practicamos con la teoría y con la realidad. ¿A qué me refiero? Nosotros siempre tratamos de capacitar a las personas en el entendimiento de los conceptos que son la parte técnica, es decir, cuáles son los conceptos de la administración de proyecto de la manera más coloquial, es decir, en el fácil entendimiento, porque a veces los términos propios de la administración puede ser algo complejo. Por ejemplo, la ruta crítica, pues nosotros tratamos de llevarla a entendimiento práctico, que en poco tiempo pues, ustedes puedan identificar sobre todo para qué sirve y sobre todo cómo se interpreta la ruta crítica, como un ejemplo al final del día. Pero lo que nosotros siempre buscamos es que ustedes cuando administren cualquier proyecto, ya sea chico, grande, mediano, utilizando cualquier recurso, ustedes pueden llegar a lo que busca un proyecto, que es que se cumpla en su tiempo y en su forma. Entonces, por eso es muy importante que nosotros identifiquemos que la administración de proyecto es llevarlos a los mejores términos para poder lograr que ustedes cumplan sus proyectos en tiempo y en su forma. En realidad, esa es la situación que nosotros queremos dentro de la administración como tal de proyecto. Entonces, buscamos en ese sentido todo ese tipo de herramientas y al final son herramientas que ustedes como administración de proyectos van a tener o van a lograr para que ustedes puedan como tal administrar mejor los proyectos y como consecuencia puedan decir que sus proyectos siempre están en tiempo y en su forma, o literalmente son proyectos exitosos, o son proyectos de calidad, o que realmente cumplí el tiempo, pero que también cumplí la forma, etcétera. Hay muchas definiciones y que también ustedes como administración de proyectos puedan determinar que su proyecto no va más o menos, ahí la llevamos, estamos haciendo las cosas bien, sino pueden decir a razón de comparativas numéricas, decir, llevo el 10% del avance conforme a lo planeado o llevo 5% atrasado conforme a lo planeado, y eso yo creo que es una manera muy sustancial de decir cómo va el proyecto para poder tomar decisiones inteligentes y poder corregirlo para poder, insisto, en cumplir que los proyectos se cumplan en su tiempo y se cumplan en su forma, que es lo que muchas organizaciones buscan, entendiendo que a veces los que solicitan los proyectos, a veces ni a ellos les queda claro cuáles son o cuál es la expectativa o qué se espera de los proyectos. Entonces, nosotros tratamos y hemos tratado siempre de que ustedes en lenguaje práctico, en lenguaje coloquial, en el cual puedan entender los conceptos para poderlos aterrizar y sobre todo tener las herramientas y las habilidades como administradores de proyectos para poder lograr el éxito como tal de dicho proyecto. Entonces, eso es lo que realmente nosotros buscamos siempre en la administración de proyectos, literalmente, y esos son los retos. Al final, ¿qué retos buscamos? Pues que el reto inicial y el reto yo creo que fundamental es que todo proyecto que caiga dentro de nuestras manos o que tengamos en nuestras manos para poder ejecutar, que es parte de la administración, lo saquemos conforme a lo que espera nuestro cliente de proyecto, que puede ser nuestro propio jefe, nuestra dirección, la propia organización, pero lo que siempre se busca es que ustedes tengan todos y cada uno herramientas que ayuden a que esto funcione correctamente. ¿Cómo? Tanto la teoría como la práctica. Y siempre se ha dicho que
es muy complicado, pedagógicamente dicen, a veces es muy difícil explicarlo, pero yo creo que es más difícil aterrizarlo. Entonces, nosotros siempre buscamos que todas las personas que participan con nosotros en esta parte de la administración de proyectos puedan integrarse y puedan contener todas las habilidades y así como todas las herramientas necesarias para poder administrar como tal los proyectos que ayudarán a que la organización sea más productiva y en este caso sea más rentable y que eso es lo que muchas veces requieren como tal las organizaciones. Y puede ser proyectos, como siempre les he dicho, muchos le llamamos proyectos AAA, AA, significa de alto o bajo impacto, de afectación a toda la organización o nada más a ciertos grupos de la organización. Entonces, no importando ese tipo de figuras y no importando ese nivel de categorización que tienen los proyectos, nosotros determinamos que las herramientas que nosotros plasmamos o intentamos transmitir literalmente van a ayudar para que todos esos proyectos, no importando la envergadura ni el tamaño, puedan lograrse y se puedan llevar a cabo, como decimos, en tiempo y su forma. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Federico. Sí, Ramiro nos pregunta, buenas tardes, Ramiro, gracias. ¿El administrador del proyecto es responsable tanto financiera, pero técnicamente del proyecto? Nuevamente, perdón, no entendí muy bien la pregunta. Se cortó un poquito, perdón. Sí, el administrador del proyecto es responsable tanto financiera como técnicamente del proyecto. A ver, cuando hablas de responsabilidad, yo creo que aquí hay que buscar cuál es la finalidad. Yo creo que hay muchos adjetivos que dicen. Uno es mi rol, es decir, mi actividad es controlar o, bueno, llevar a cabo que se ejecute tanto en económica como administrativamente. Pero mi responsabilidad es que lleve el control, pero no necesariamente la parte técnica. Y a lo mejor yo tengo autoridad. Entonces, dependiendo el tipo de proyecto y dependiendo el tipo de persona, puede que yo sea responsable, mas no tenga la autoridad. Entonces, en conjunto, a veces se dice que algunos líderes de proyectos sí tienen la responsabilidad tanto técnica como económica o financiera del proyecto, pero no necesariamente puede pasar. Es dependiendo el tipo de proyecto y dependiendo cómo administramos como tal el proyecto. Lo que sí es que todos debemos de administrar como tal el costo y todos debemos de administrar como tal lo que le llamas administrativamente, que puede ser el recurso humano, etcétera. Todo dependerá de la parte de cómo se distribuye esas responsabilidades o esas autoridades dentro del mismo proyecto. Asimismo, Ramiro nos hace otra segunda pregunta. ¿Cuál es el retorno ideal para que un proyecto sea considerado como viable? Híjole, basado en la experiencia, y aquí puedo ser muy subjetivo porque al final te puedo decir, hay proyectos que pueden tener un retorno en el sentido de costo-beneficio, si lo quieres llamar que el retorno es un costo-beneficio, del 1% a razón de lo que yo invertí y lo que obtuve como consecuencia. Entonces, 1% podrá decir mucha gente, pues el 1% no necesariamente ayuda, pero hay otros proyectos que pueden tener un retorno del 30 o del 40% o del 100% o más del 200% y pueden decir que son. Pero también si después lo vemos a nivel porcentaje, lo manejamos a nivel costo y al final el nivel costo puede ser que el 1% equivale a 1,000,000 y el 100% equivale a 50,000 pesos. Entonces, en realidad, cada proyecto tiene un retorno. Si me pudieras decir por experiencia propia, yo te puedo decir que el retorno promedio adecuado tendría que ser de un 15 y de un 20%, pero podría decirte como tal una mentira porque cada proyecto es totalmente diferente. Entonces, hay mucha gente que se va con el porcentaje de retorno, pero hay otra que se va con el monto de retorno. Entonces, en realidad no necesariamente está asociado uno con el otro. Yo lo que siempre se he dicho es que si ustedes tienen un proyecto y ese proyecto te trae mínimo un beneficio, ya sea en porcentaje o en dinero o literalmente en productividad, literalmente es un proyecto que realmente tiene muchos beneficios para la propia organización. En ese mismo sentido, Federico, Ramiro nos pregunta, en función del tiempo, ¿cuál sería una directriz de término de conclusión de un proyecto? Ok, yo creo que, a ver, cuando tú hablas del tiempo, y yo quiero ser aquí muy honesto en el tema del tiempo,
Los proyectos tienen 3 factores a cuidar siempre en un proyecto, que son el costo. Si un proyecto no se te puede salir del costo, porque si te sale del costo, ya es un proyecto poco rentable, o ya necesariamente estás invirtiendo mucho dinero en un proyecto que no necesariamente, ya le perdiste al final en el tema del costo-beneficio. Y las características pues, son las particularidades de cada proyecto. Pero hay un factor que se llama el factor tiempo. El factor tiempo como tal no te dice nunca que al final un mes después de la fecha acordada es viable o un mes previo a la mes, no te lo dice. Lo que se dice es que si el cliente del proyecto te dice que lo tienes que atacar en 6 meses, por un ejemplo, tú intentes cumplirlo en esos 6 meses. Si tienes un atraso o si tienes un previo a, es decir, un anticipo del tiempo, quiere decir que ahí literalmente funcionaría mejor. Pero como tal, no hay un estándar, no hay un tiempo acordado que decir, si tú te atrasas 3 meses después, y todavía es válido, no. Yo creo que al final cada proyecto tiene su propia personalidad y su propia especificación o propias características que muchos te dirán, si te atrasas un día ya no sirve el proyecto, pero hay otros proyectos que te permiten tener cierto lapsus de gracia, por un tiempo de gracia, que al final te dicen, oye, si te tardas 3 meses más, pues no pasa nada porque al final no es prioritario por la organización. Yo creo que es una suma de hechos o una coexistencia de muchos hechos que te determinará si el proyecto es realmente viable o no es viable. Gracias, Federico. ¿Alguna participación adicional? Bueno, bien. Antes de concluir con la transmisión de este webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 10 de diciembre a las 18 horas abordaremos el tema trato con personas difíciles en el marco de la calidad en el servicio. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Siendo las 18 horas con 27 minutos de este día 3 de diciembre, damos por concluida la transmisión de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Fue un gusto conocerlos y espero verlos pronto. Buenas tardes a todos.